Vamos a comenzar haciendo una oración. Quédense sentaditos nomás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a encomendarle a la Virgen María y a San José esta charla, pidiéndole que ellos, que fueron la familia que el Hijo de Dios tuvo aquí en la tierra, nos ayuden a educar como familia de la mejor forma posible a los hijos que Dios nos confía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, glorioso San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿se escucha bien desde atrás? ¿Se escucha? Yo soy medio obsesivo con el sonido. Hay un ruidito que no me gusta, pero me parece que no lo vamos a poder solucionar. Pequeño más, el ventiladorcito del equipo. Así que discúlpenme este pequeño rasgo patológico del sonido. Siempre me molesta hacer algún ruidito, pero si se escucha bien de atrás, está bien, ¿sí? Bueno, antes que nada, agradecer, así como decía recién el director, que era una alegría para ellos recibirme. Para mí es una alegría venir a Mansilla. La última vez que vine fue en 2004. Yo estaba terminando el seminario mayor, estaba en el cuarto año de la teología, cuando se hizo la misión del grupo misionero Nuestra Señora del Rosario. Tenía unos 23, 24 kilos menos que los que tengo ahora, así que si alguno me cuesta reconocerme, lo comprendo perfectamente. Y bueno, el ministerio sacerdotal me fue llevando a trabajar siempre en las parroquias, vinculado a la educación, porque en todas las parroquias donde estuve, en Asenca, en Feliciano, en San Francisco de Borja, en Nuestra Señora de la Piedad, y luego también en estos 3 años que estuve en el Chaco, siempre estuve trabajando vinculado a la educación. Y también, ya desde el seminario, pero sobre todo a raíz de todos estos temas que han tomado relieve en los debates nacionales y públicos, me ha gustado mucho el tema de la vida y la familia. Y en estos últimos meses en Argentina hemos vivido este debate que ha atravesado toda la vida de nuestra sociedad. Así que traté de leer, de formarme, de investigar, de estudiar un poquito más, y puntualmente en este último tiempo de tratar de formarme más y de investigar sobre lo que es la educación sexual, que es un tema tan importante y en el cual se juega algo tan valioso, tan sagrado de la vida de las personas. He titulado la charla ESI y familia, misión imposible. Creo que todos saben a esta altura lo que significa ESI, ¿no es cierto? Educación Sexual Integral, esta sigla, que es el nombre del programa que en Argentina está establecido en la Ley 26.150 y establece que en todas las instituciones educativas, tanto de gestión pública como de gestión privada, debe existir un proyecto de educación sexual integral. ¿Y cuál es el lugar de la familia? Pero antes de comenzar a exponer, la charla va a tener algunos momentos más teóricos, quizá algunas partes un poquito difíciles, y después voy a tratar de bajar bien a lo concreto. Quisiera que todo lo que hoy yo pueda compartir con ustedes, decirlo por amor, con amor y desde el amor. Porque nuestra postura, nuestra propuesta no es contra nadie. Nosotros no odiamos a nadie y no queremos el mal de nadie, sino que queremos el bien de todos. Y yo en esta charla voy a mencionar algunas formas de pensar, algunas ideologías con las cuales yo estoy completamente en desacuerdo y lo voy a expresar con la mayor claridad posible, pero siempre quiero hacerlo desde el absoluto respeto de toda persona humana, tenga la orientación que tenga, elija el estilo de vida que elija, sostenga las ideas que sostenga. Respeto absoluto, amor cristiano por toda persona, aun cuando no estemos de acuerdo en la manera de pensar.
Y en este tiempo, acá en Argentina, como ya sucedió en otros países y como está sucediendo en otros países, a veces nos da la sensación de estar como en un laberinto. ¿Qué es un laberinto? A veces hemos jugado los laberintos, esos juegos que tenemos a veces para distraernos, que venían, no sé si vienen las revistitas, encontrar la salida, o los chicos en la escuela a veces le dan actividades que aparece un pequeño laberinto. Pero un laberinto es una construcción que puede ser de material, o también hay en Argentina, por ejemplo, algunos laberintos verdes, hechos de arbustos, de árboles, donde, ¿cuál es la broma o el chiste? Que una vez que entraste, es difícil encontrar la salida. Eso es un laberinto. Y se me venía esta imagen para graficar la situación que vivimos hoy como sociedad argentina, en torno a este tema de la sexualidad y de la familia. ¿Y por qué digo un laberinto? Porque a veces parece que la confusión es tan grande que ya no sabemos dónde estamos parados. Porque en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación masivos, en internet, a través de WhatsApp, en el Facebook, recibimos un bombardeo constante, donde por ejemplo se nos dice que las personas tienen derecho a matar a un niño por nacer, o donde se habla de la sexualidad de una forma muy diferente a la que tal vez nosotros estuvimos acostumbrados a oír. Y entonces a veces, como es tan continuo el bombardeo, perdemos los puntos de referencia, decimos, sí, ¿será que yo soy el único que piensa distinto y que todos los demás tienen la razón y yo soy el equivocado? ¿Será que el mundo está patas para arriba? ¿Dónde estoy parado? Y entonces a mí se me venía a la cabeza no solamente la imagen del laberinto, sino una historia que seguramente alguno de ustedes leyó cuando era chico. Yo vivía muy cerca de una biblioteca en Concepción del Uruguay, me gustaba mucho leer y una vez llevé a casa un libro de mitos griegos, todas esas historias que a veces las vimos en un dibujito animado, a veces las leímos en la escuela, de Ulises y del Cíclope y todas esas otras historias. Y hay una historia que me parece que es muy gráfica, porque dice que un rey que se llamaba Minos mandó construir un laberinto y se lo hizo construir a un gran arquitecto, el más genio de esa época, que se llamaba Dédalo. Dédalo era muy capaz, muy inteligente. Entonces construyó un laberinto, pero Minos dijo, este hombre sabe cómo se puede salir del laberinto y le puede contar a una otra persona, yo lo dejo. Entonces, ¿qué hizo? Lo encerró adentro. Entonces, la imagen del hombre de hoy, encerrados en un laberinto que nosotros mismos hemos construido. Y el rey se quedó tranquilo, pero dijo, este hombre no va a poder salir más del laberinto. ¿Y cómo salió Dédalo y su sobrino Ícaro? Cuenta el mito, cuenta esa historia, que construyeron 2 alas para cada uno, 2 pares de alas, con plumas de pájaro, plumas de ave, y con cera de abejas. Y con esas 2 alas salieron del laberinto, pero no por la entrada, sino hacia arriba. Y esa es entonces la propuesta que yo les quiero hacer. En este laberinto en el cual estamos como sociedad, como familia, salir hacia arriba. No caer en las respuestas fáciles que nos dejan dentro del laberinto. Por ejemplo, la respuesta del consenso. Y bueno, si todos se ponen de acuerdo que ahora no hay varón o mujer, sino que hay 122 géneros, y bueno, hay consenso, tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. No conformarnos con simplemente decir lo que todos dicen y hacer lo que todos hacen, sino aspirar a buscar, a encontrar lo verdadero y lo bueno. Con estas 2 alas, ¿cuáles son? La fe y la razón. Esto lo decía Juan Pablo II en una carta muy hermosa. La fe y la razón son como las 2 alas por las cuales el hombre puede elevarse al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa la fe y la razón? Que para reencontrar la verdad, nosotros vamos a utilizar todos los caminos, porque estamos seguros de que coinciden. Y estamos seguros que la biología está totalmente de acuerdo con lo que nos dice la Biblia. Y que lo que nos dice la Biblia está totalmente de acuerdo con la verdadera psicología. Que no hay oposición. Porque a veces los que somos católicos nos dicen, ustedes tienen una postura religiosa, esa no vale. Y nosotros estamos seguros que entre la fe, o sea, lo que nos dice la Biblia, y la razón,
o sea, lo que dice la ciencia, no hay contradicción, no hay oposición, sino que hay armonía. Entonces tenemos que responder a dos preguntas. La primera es más evidente: ¿qué es la sexualidad? Porque si tenemos que educar en la sexualidad, lo primero es preguntarnos ¿qué es la sexualidad? O si quieren de manera más concreta, ¿para qué sirve la sexualidad? Porque de acuerdo al fin que tenga la sexualidad, nosotros vamos a diseñar un modo de educar a la sexualidad. Les pongo un ejemplo. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Para qué sirve el vaso? Para tomar agua. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes alguna vez usó un vaso para tirárselo a su marido o a su esposa por la cabeza? Bueno, espero que no. Si lo hicieron, capaz no se van a animar. El vaso ustedes lo pueden usar para tirárselo por la cabeza a otro. ¿Pero eso es un buen uso del vaso? No. Porque el vaso fue hecho y tiene una finalidad que es para beber agua. Y lo que nosotros tenemos que redescubrir es la finalidad de la sexualidad. ¿Para qué es la sexualidad? Para recorrer ese camino y para responder a la pregunta, yo podría usar los conocimientos de la ciencia, o los conocimientos de la psicología o de la filosofía, pero elegí empezar por la fe. Y mi punto de partida va a ser la palabra de Dios. Tal vez alguno de ustedes no es católico. Si no es católico pero es cristiano, compartimos la misma Biblia, la misma palabra de Dios. Y si alguno de ustedes no es creyente, o fue bautizado pero tal vez no es creyente, estoy seguro que lo que le pueda compartir igual le va a ser de mucho valor. Entonces le preguntamos a la Biblia, ¿qué son? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es el hombre? Y vamos al relato de la creación, primer libro de la Biblia, libro del Génesis, capítulo 2. ¿Cómo crea Dios al hombre? Dice que tomó polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento vital. Son imágenes, son símbolos. ¿Qué es polvo de la tierra? Lo material en nosotros. Nosotros no somos ángeles. Capaz cuando éramos chiquititos decían, este es un ángel. Después cuando llegamos a la adolescencia no era un ángel. Pero no somos ángeles, sobre todo porque los ángeles no tienen cuerpo. El ser humano tiene cuerpo, materia. Eso significa polvo de la tierra. ¿Y qué significa aliento vital? Significa alma, alma espiritual, alma inmortal. Pero nosotros no tenemos un cuerpo o tenemos un alma. Nosotros somos cuerpo y somos alma. Tanto lo biológico, corporal, como lo psicológico o espiritual son de nuestra esencia. Y eso nos distingue de los animales, porque el relato bíblico dice que Dios también formó a los animales, porque dice que el hombre estaba solo. Entonces dijo Dios, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y dice que hizo los animales con polvo de la tierra, pero no sopló en ellos el aliento vital. Los animales son materia, son cuerpo, pero no tienen un alma como tiene el ser humano. Y el hombre, el varón, Adán, ¿encontró una ayuda adecuada en los animales? No. Se seguía sintiendo solo. Entonces, idea genial de Dios, lo hizo dormir al hombre en un profundo sueño, tomó una de sus costillas y con la costilla formó a la mujer. Son relatos hechos de imágenes, son símbolos, pero lo que expresa son realidades muy profundas. ¿Qué quiere decir que a la mujer la hizo con la costilla del varón? Que tienen la misma naturaleza. No son de dos especies distintas. Hay un refrán que no se usa tanto acá en Argentina, creo, pero en otros países sí, y es que dice, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Como que son tan distintos que es como que son de un planeta distinto el uno que del otro. Nosotros decimos, no, el hombre y la mujer, el varón y la mujer, son de la misma
naturaleza. Y dicen algunos, el relato bíblico es muy sugerente, porque Dios no formó a la mujer de la oreja del varón, ni la formó del pie del varón, la formó de la costilla. Si la hubiera formado de la oreja o de la cabeza, la mujer sería superior al varón. Si la hubiera formado del pie, indicaría que la mujer sería inferior al varón. Pero la tomó de la costilla, es decir, de la mitad del cuerpo. También en este pequeñísimo detalle se expresa la igualdad entre el varón y la mujer. A mí me sorprendió mucho, una vez en un primer año de la secundaria, le pregunté a los chicos, ¿qué les parece a ustedes? ¿El varón es más que la mujer o la mujer es más que el varón? Y todos los varones dijeron, la mujer es más que el varón. Me sorprendió, no sé por qué lo dijeron, pero en el fondo esto de la igualdad entre varón y mujer no está tan claro, a veces para un lado, a veces para el otro. Somos iguales en dignidad. Ahora bien, sucede en ese momento algo fantástico. Adán se despertó del sueño. Antes había visto jirafas, rinocerontes, elefantes, cucarachas, ratones, ratas, perros, gatos, todos los animales. Cuando se despierta de ese profundo sueño, Adán ve a la mujer. Y esta es la primera palabra que dice un ser humano en toda la Biblia. Es un grito de alegría, una exclamación de gozo, de admiración. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La primera palabra pronunciada en la Biblia por un ser humano es una palabra de gratitud a Dios por el misterio de lo masculino y lo femenino, por la complementación entre estas dos formas de ser humanos. E inmediatamente que Adán dijo esto, dice la Biblia que Dios dijo, está expresado así en el texto bíblico, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Capítulo 2 de la Biblia. Varón y mujer descubriéndose como una maravilla recíproca. Y allí el matrimonio. El hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y cuando dice serán una sola carne, ¿de qué se está hablando? De las relaciones sexuales. A través de las relaciones sexuales entre un varón y una mujer, llegan a ser ellos dos una sola carne. Porque lo primero que descubrió Adán, dice el relato bíblico, es que estaban desnudos, es que sus cuerpos eran diferentes. ¿Para qué eran diferentes? Para unirse. Pero no solo para unirse. Acá vamos a volver entonces ahora al capítulo 1 del texto bíblico, que dice que Dios, después de haber creado todas las cosas, dijo de modo solemne, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. ¿Sí? Dios había creado todas las cosas, pero de ninguna dijo, la voy a hacer a mi imagen. Solamente lo dijo de hombre. Y cuando dice el texto bíblico, ¿qué es lo que creó Dios? Dice, los creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. E inmediatamente Dios le da una orden, un mandato al varón y a la mujer. ¿Cuál es ese mandato? Sean fecundos y multiplíquense. De tal manera que nosotros podemos descubrir en el texto que somos varón y mujer, que Dios nos creó varón y mujer para la unión, pero también para la procreación, para multiplicarnos, para ser fecundos. Y acá hay algo que todavía es más interesante, pero yo sé que esta es la parte más difícil de la charla. Se los aclaro porque una vez que pasemos esto, van a ver que se pone un poco más fácil. Dice a imagen de Dios. Cuando dice a imagen de Dios, quiere decir que en el hombre
hay algo de Dios. Que el modelo según el cual fue creado el ser humano es Dios. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo es Dios? Porque si somos hechos a imagen de Dios, para entender al hombre, tenemos que entender a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es Trinidad. Nosotros no somos como los musulmanes que creemos en un solo Dios unipersonal. En el catecismo todos nos enseñaron que es un Dios en 3 personas. ¿Cuáles son esas 3 personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hasta acá, capaz que no les dice mucho esta frase. Decimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque nosotros nos imaginamos al Padre, muchas veces, como un anciano de barba, un anciano con una barba larga. Bueno, al Hijo, Jesús, tenemos la sábana santa, más o menos todos lo han pintado siempre con barba, con pelo largo. Y al Espíritu Santo, ¿cómo se lo imaginan ustedes? ¿Cómo se imaginan al Espíritu Santo? Como una paloma. Entonces decimos, ¿qué nos puede decir a nosotros un anciano de barba, un hombre más o menos joven de barba y pelo largo y una paloma sobre lo que significa ser hombre? Esta es la parte más difícil de la charla, pero es realmente muy importante. ¿Qué es la Trinidad? En la Trinidad, el Padre se da por completo al Hijo, se entrega por completo al Hijo. ¿Sí? El Hijo se entrega por completo al Padre. Y el fruto, o ese entregarse del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Los 3 son Dios, igualmente Dios, pero son distintos. Dios es entonces amor interpersonal, perfecto, eterno, fiel y fecundo. Hay una fecundidad interna a la Trinidad y Dios después decide crear el mundo, pero es un amor siempre fecundo. Esta es la parte más difícil de la charla. Espero que se haya entendido. El Padre se da por entero al Hijo, el Hijo se da por entero al Padre, y como fruto de esa entrega recíproca surge el Espíritu Santo. Y entonces, si somos imagen de Dios en cuanto a varón y mujer, en la familia, en el matrimonio, se da esto mismo exactamente. ¿Qué es la familia cristiana? La familia en el plan de Dios. El varón que se da por entero a la mujer. ¿Y qué significa darse por entero? Cuerpo y alma. Y sin límite de tiempo, para siempre. El Hijo, y en la creación, la mujer, se da por entero al varón. Le entrega toda su vida, toda su persona, toda su historia. Y como fruto del amor del varón y la mujer, surge la vida del Hijo o de los hijos. ¿Se ve con claridad o no? El esquema, o esto de la relación Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene una realización histórica, concreta, real, en la familia. Por lo tanto, adelanto una conclusión. En el plan de Dios existe un solo modelo de familia, que es el que Él ha creado. Nosotros en la vida vamos teniendo dificultades. Algunos de nosotros hemos tenido problemas en nuestra vida familiar. Algunos de ustedes que está hoy acá, que es adulto, puede decir, le doy gracias a Dios porque hoy tengo una familia muy parecida a la que soñé cuando era niño. Algunos de ustedes tal vez dicen, yo había soñado una familia de una manera y no me salió tan bien, no me resultó tan fácil. Sabemos que la vida está hecha de aciertos y errores, de momentos felices y momentos difíciles. Pero lo que nunca tenemos que perder de vista
es cuál es el proyecto original de Dios. Porque eso es lo que nosotros debemos intentar transmitir a las nuevas generaciones. Algunos de nosotros tal vez no nos salió, no fue mal, pero yo a los niños, a los adolescentes, les quiero hacer conocer el proyecto original de Dios. Pero voy a decir algo más, esto ya lo adelanté. La diferencia, la distinción varón-mujer no es solo corporal, sino que abarca toda la persona, biología, afectividad, psicología, espiritualidad. Somos varones o mujeres en todo lo que somos y hacemos. Somos varones corporalmente, pero también en la manera de sentir, de conocer, de relacionarnos con los demás. Todo en nosotros lleva el sello de lo masculino y de lo femenino. Y entonces, ahora ya estamos preparados para dar una respuesta más concreta. Yo le ponía el ejemplo del vaso. Decía, ¿para qué sirve el vaso? A alguno le gustó la idea de tirárselo por la cabeza, a otro me parece. Vi una sonrisa ahí media como de, buenísimo. No, pero el vaso sirve para tomar agua. Entonces, desde los relatos de la creación, ¿para qué sirven las relaciones sexuales? ¿Cuál es el diseño de Dios? El fin que Dios pensó para las relaciones sexuales. Está clarito. Las relaciones sexuales tienen como fin expresar amor, la entrega total, amor, un amor perpetuo, porque dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Después Jesús va a decir que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Por lo tanto, las relaciones sexuales están vinculadas al amor, están vinculadas al matrimonio, son un signo físico de una entrega que abarca a toda la persona, por lo tanto abarca también el tiempo. Las relaciones sexuales están pensadas por Dios para dar vida, para la procreación. Uno de los fines de las relaciones sexuales es la procreación. Y esto lo decimos desde la palabra de Dios, pero lo podríamos decir desde la biología, con un montón de argumentos, como por ejemplo que las dos únicas células en el organismo humano que tienen una información cromosómica incompleta son el óvulo y el espermatozoide. ¿Y dónde están? En esos dos órganos que se llaman gónadas, los ovarios y los testículos, que se pueden encontrar a través de la unión del cuerpo del varón y del cuerpo de la mujer, de los genitales externos masculinos y del genital externo femenino. Pero si alguno quiere un argumento mayor todavía, perdonen, espero no escandalizar a nadie con lo que voy a decir. ¿En qué momento de su ciclo femenino de fertilidad la mujer se siente más atraída hacia el varón? ¿Y en qué momento el varón se da cuenta o descubre que su esposa está más linda, está más cariñosa y un montón de otros detalles más? En el momento en que puede quedar embarazada. Clarito, desde la biología, la sexualidad está indisolublemente vinculada a la procreación. Por supuesto que sabemos que el ciclo de la mujer incluye días fértiles y días no fértiles, ¿sí? Y que por lo tanto la procreación no se da en todos los casos, pero no podemos negar que es uno de los fines. Y que en el designio de Dios, la sexualidad, las relaciones sexuales son entre el varón y la mujer, porque el cuerpo de la mujer, el sistema reproductor femenino, los órganos genitales femeninos están preparados para recibir los genitales masculinos. El cuerpo del varón no está preparado para unirse al cuerpo de otro varón. El cuerpo de una mujer no
está preparado para unirse al cuerpo de una mujer. Esto no porque lo dice solo la Biblia, sino porque es una constatación puramente fáctica. Entonces, relaciones sexuales unidas a 4 ideas: amor, matrimonio, hijos y varón-mujer. ¿Y qué pasa con el placer? ¿No será que el placer es uno de los fines de las relaciones sexuales? La palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia nos dice que el placer sexual, como todo lo que Dios ha hecho, es bueno, es buenísimo, es santo. En el placer sexual que encuentra el varón y la mujer en el interior de su matrimonio, no hay nada de malo, siempre y cuando el placer no se transforme en el fin. Cuando el placer es buscado como fin, a eso lo llamamos lujuria, la búsqueda del placer sexual separado de los demás fines que Dios le ha dado a las relaciones. Ese es el diseño de Dios. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿No hay nadie dormido por ahí? Parece que no. ¿Qué pasa? Todo viene fantástico. Perdón, me faltó un punto más. La unión sexual varón-mujer engendra vínculos sagrados. ¿Cuáles son? El de la filiación y de la paternidad. Y engendra deberes sagrados. Amar a los padres. ¿Por qué? Porque me dieron la vida. Amar a los hijos, porque son fruto del amor. Retengan esto: amar a los padres y amar a los hijos. Parece tan obvio, pero hoy hay que repetirlo. Todo venía fantástico, pero seguimos leyendo el texto bíblico y el diablo metió la cola. Y en el capítulo 3 de Génesis aparece el relato del pecado original. Y algunos van a decir, pero padre, ¿cómo es eso? El árbol, la serpiente, la fruta, la manzana, que no es una manzana, en ningún lado dice manzana, ¿no? Dice el fruto. Es un relato simbólico, pero que revela de nuevo cosas muy profundas. ¿Qué pasa cuando Adán y Eva desobedecen a Dios? Lo primero, se rompe la unión con Dios. Cuando aparece Dios, Adán se esconde porque tiene miedo. Lo segundo, se rompe la unidad interior del ser humano. Cuerpo y alma estaban totalmente unidos y armónicos. Hoy no es así. Hoy a veces nuestro cuerpo nos impulsa a hacer cosas por nuestro instinto, nuestras pasiones, que nosotros sabemos que no son buenas. Vamos a poner un ejemplo de la comida, ¿no? Alguno de ustedes quizás es diabético o tiene alguna otra restricción en la alimentación. Y el médico te dijo 100 veces, no comas esto, no comas esto, no comas esto. Pero resulta que fuiste a una fiesta y ahí arriba de la mesa estaba eso que justo vos no podías comer. El cuerpo te pide, te impulsa a comer eso y tu corazón, tu conciencia, tu inteligencia y tu voluntad te dice, no podés comerlo. Hay como una división o separación entre las dos cosas. Pero se va a romper, sobre todo, la unión del varón y la mujer. ¿Qué pasa cuando Dios le pregunta a Adán? Adán, ¿qué pasó? ¿Comiste del fruto? ¿Y qué dice Adán? La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí. No sé si les suena eso de echarle la culpa al de al lado, pasa y sigue pasando, pero más allá de lo chistoso que puede ser, revela algo muy dramático. Adán ya no sentía a Eva, esta carne de mi carne y huesos de mis huesos. La mujer que pusiste a mi lado, casi que la culpa la tenía Dios por haberle creado a la mujer. Se rompe la armonía que existía entre varón y mujer. Y cuando Dios le habla a la mujer, le dice que darás a luz a sus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y esto tiene que quedar muy claro. La dominación, la lamentable opresión que algunas veces en el pasado y lamentablemente también en algunos lugares, hoy en el presente, algunos varones ejercen sobre la mujer, no proviene de Dios,
Ese no es el plan de Dios para el varón y la mujer, de ninguna manera. Es una consecuencia del pecado. El plan de Dios era la armonía, la ayuda, la colaboración, no el dominio. Nosotros claramente estamos en contra absolutamente de todo machismo, de toda forma de violencia, del no reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ahora entonces, el ser humano quedó dividido, se rompe la armonía. ¿Y esto por qué? Por la acción del demonio. Porque el demonio quiere destruir a Dios, pero el demonio no puede destruir a Dios. No tiene nada que hacer contra Dios. Entonces se ensañó con su imagen. Como si una persona, por ejemplo, le tuviera bronca a otro y como no le puede pegar, agarra una foto y la rompe. ¿No? El demonio quiso romper la imagen de Dios en el mundo, rompiendo al ser humano, rompiendo a la familia. Para eso vino Cristo al mundo. ¿Cristo qué ha traído a la historia? ¿Qué nos trae Jesús a nosotros? Nos trae la verdad, nos permite redescubrir el plan de Dios. ¿Qué había pensado y soñado Dios? Y lo dijo con mucha claridad en el Evangelio. Pero sobre todo trae la gracia, que es la fuerza del Espíritu Santo para poder recomponer la unidad interior del ser humano. Jesucristo trae la verdad y la gracia para sanar la inteligencia, sanar la voluntad, sanar las pasiones, sanar los instintos. Y así el cristianismo, a medida que fue creciendo, fue transformando la cultura. El mundo occidental, durante muchos siglos, estuvo marcado por la fe cristiana, por el matrimonio según el plan de Dios, por la familia según el plan de Dios. Aunque esto no duró para siempre. ¿Sí? Acá pasó otra parte de la charla que tal vez para algunos va a ser apasionante, para otros puede ser un poco difícil, pero creo que es necesaria antes de bajar bien a lo concreto. Y es que en fines del siglo XIX y principios del siglo XX hubo algunos autores, filósofos, psicólogos, politólogos, que empezaron a proponer una mirada distinta, a oponerse en su manera de pensar a lo que era el plan de Dios, lo que era la herencia cristiana. Yo cito allí los autores, no me voy a detener, si a alguno le interesa material sobre estos temas, lo puedo también dejar. Pero cada uno de estos pensadores, Marx, con la lucha de clases, con el materialismo que impulsó y que trasladó a la cultura, influyó en un cambio de pensamiento. Para Marx, Dios no existe, es ateo radicalmente. Para Marx, el ser humano es solo materia. Muy importantes esas dos cosas. Y para Marx, la historia avanza por la lucha, el conflicto. Eso va a reaparecer después, por ejemplo, en el feminismo. El feminismo que transforma la lucha de clases en lucha de sexos. ¿Qué dijo Nietzsche? Dijo muchas cosas, pero la más conocida y la más que nos importa ahora es haber declarado la muerte de Dios. La muerte de Dios. No solamente que Dios no existe, sino que está muerto y el hombre necesita transformarse a sí mismo como en un Dios, situándose más allá del bien y del mal. No hay bien y mal. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Suena lindo, ¿no? Yo decido lo que es bueno, lo que es malo. La verdad, las consecuencias son muy trágicas. A Freud lo conocemos porque tiene vinculación con la psicología, con el psicoanálisis. Y es aquel que elaboró todo lo que nosotros a veces usamos como digamos así, la distinción del subconsciente, del inconsciente. Pero ¿qué importa acá Freud? Freud puso en el centro de la cultura el tema del impulso sexual. Freud dijo, prácticamente todo lo que el ser humano hace es expresión de su impulso sexual. O sea que puso el tema sexual al centro del pensamiento y de la cultura.
¿Y qué dijo este otro hombre, Sartre? A mi modo de ver, tal vez el más decisivo de todos los pensadores. Dijo, bueno, Dios no existe, si el hombre es libre, Dios no existe. Para que el hombre sea libre, Dios no puede existir. Por lo tanto, el hombre tiene una libertad absoluta. No hay nada donde yo pueda deducir esto es bueno, esto es malo. Libertad absoluta. ¿Le suena atractivo, no? Libertad absoluta. ¿Quién no quisiera, entre comillas, libertad absoluta? El problema es que nosotros, seres humanos, no podemos tener libertad absoluta. No sé qué pensaba Sartre el día que le dolía la muela, ¿no? Porque ahí cuando te duele la muela te das cuenta que vos no tenés libertad absoluta, o que te levantaste mal del hígado, no tenés libertad absoluta. Pero suena atractivo, libertad absoluta. Sartre fue la pareja de una de las principales promotoras de la nueva visión, la ideología de género, que fue Simone de Beauvoir, pensadora. Y todos últimos, que son más recientes, os paso un poquito para no detenerme tanto aquí. Entonces, sobre todo a partir del año 1968, se toma como esa fecha, podemos hablar de una revolución sexual. ¿Qué era la revolución sexual? En Francia hubo una protesta estudiantil, se conoció como el Mayo francés, y allí los estudiantes declaraban el fin de los antiguos paradigmas, el sexo libre, libertad absoluta, aplicada sobre todo a la sexualidad. Marcuse, que lo cité recién, él decía, bueno, ahora ya no hay que liberar a los proletarios de los dueños de las empresas, de las fábricas, sino que hay que liberar los sexos, libertad en lo sexual. De nuevo, sonaba muy atractivo, ¿no? Libertad sexual, estudiantes, parecía todo fantástico. Y entonces se va a poner en el centro de todo el placer sexual. El placer va a ocupar el centro de esta nueva visión. ¿Cómo se va difundiendo? Primero los pensadores, escritores, filósofos, pero después esto baja a los medios de comunicación. Esta nueva visión de la revolución sexual se difunde a través del cine, de las series, de la tele, de libros, de revistas. También se transforma luego en leyes en los países hasta llegar, y ese es el punto que estamos hoy, a los programas educativos. Se fue dando una verdadera revolución contra todo lo que venía del plan de Dios. El primer paso fue separar la sexualidad de la fecundidad, o sea, de los hijos. Las relaciones sexuales, una de las finalidades era tener hijos. En la década del 60 aparece la píldora anticonceptiva, porque métodos anticonceptivos hubo siempre, pero la píldora apareció y produjo un cambio en la concepción de las personas, ofreciendo una aparente libertad para tener relaciones sin problemas, sin riesgo de que se produzca un embarazo. Se separa relaciones sexuales de hijos. Pero eso sigue avanzando en la mente de las personas. Si las relaciones sexuales ya no son para procrear, la procreación, al lado del placer, empieza a ser visto como algo medio peligroso. Entonces, por ejemplo, aparece la esterilización. Si a un hombre de la época de Jesús o a una mujer, vos le decías, te vamos a esterilizar, la persona te pegaba una piña o salía corriendo, porque era impensable que alguien voluntariamente se pudiera esterilizar. Pero como ya el fin no es la procreación, y por lo tanto el hijo puede ser como una amenaza, aparecen los métodos de esterilización quirúrgica o química, pero especialmente la quirúrgica, que acá lo menciono. Ligadura de trompas, vasectomía, etc. Un tercer paso, perdón. Si ya no hay una relación directa entre relaciones sexuales y fecundidad, quiere decir que se pueden buscar los hijos sin las relaciones sexuales. Y ahí aparece fertilización asistida, inseminación artificial. Una mujer, por ejemplo, puede comprar un poco de semen
inseminarse. Bueno, no lo hace sola, digamos así, pero inseminarse. Ya no necesita tener una pareja, no necesita tener un esposo para tener un bebé. Y un paso más todavía con la fecundación in vitro, donde la unión del óvulo y el espermatozoide ni siquiera se da en el interior del cuerpo de la mujer, sino que se da en un laboratorio. Un paso más va a ser el alquiler de vientres. Esto es más nuevo, donde ya no es la madre o la que aporta el óvulo la que gesta al bebé, sino que se alquila, dándose la situación de que, por ejemplo, en algunos países creo que está aprobado así legalmente, y si no está aprobado se hace igual. Una persona podría comprar un óvulo, comprar un espermatozoide, alquilar a una mujer para que lleve 9 meses ese bebé, y una vez que nació, decir: miren mi hijo. Se separan entonces las relaciones sexuales, la sexualidad de los hijos. El hijo entonces ya no es don, ya no es fruto del amor, ya no es persona con una dignidad absoluta, sino que es visto como un producto. Y todo, disculpen, yo lo quiero decir con mucho respeto, pero este tiempo hemos visto en la tele algunos personajes de la farándula que la impresión que a uno le daba, esto lo quiero decir con mucho respeto, es que mostraban a sus hijos como si fuera un trofeo, o como quien, bueno, se había comprado un auto, se había comprado una casa en Punta del Este, me compré un hijo. No quiero juzgar el interior de las personas, pero esa es la sensación que daba a veces. Una de estas personas famosas de la farándula, después que hablaba el tema, terminaba uno de sus programas de televisión diciendo: y bueno, pero me costó $100.000. ¿De quién estaba hablando? Del hijo, ¿no? Entonces, el hijo como producto, como conquista, como derecho y no como don. Con lo cual, es obvio que de esta mentalidad el aborto tiene que legalizarse, porque si el hijo ya no es una persona con igual dignidad que yo, si no es un don, si no es fruto del amor, yo tengo que poder decidir cuándo lo quiero y cuándo no lo quiero. Y si la anticoncepción no funcionó, yo tengo que poder decidir si lo quiero tener o no lo quiero tener. Es todo muy lógico, son pasos que se van dando cada vez más hacia llegar a esto. Decíamos que uno de los deberes sagrados era el amor a los hijos. La sociedad actual habla del aborto como un derecho. Estamos en el punto exactamente opuesto. Pero claro, si la sexualidad no tenía como fin procrear, no era uno de los fines procrear, ¿por qué vinculado al matrimonio? Porque lo que la vinculaba al matrimonio, a la sexualidad, al menos en la cultura, siempre hubo hijos naturales, siempre hubo personas que tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero al menos en la conciencia moral de la sociedad era claro que el mejor lugar, el lugar adecuado, era el matrimonio. Pero si los hijos ya no son una finalidad, el matrimonio decae como si fuera lo necesario. ¿Por qué? Porque si se piensa en el niño, es obvio que el mejor lugar para crecer es en el ámbito del matrimonio, de un varón y una mujer. Hay algunas feministas, pensadoras feministas, que van a hablar del matrimonio como la tumba del amor salvaje, como lo contrario al disfrute, como una institución o como algo puramente legal y formal que anula el gozo y el placer. Entre las consignas de la revolución sexual del Mayo francés aparece: hagamos el amor y no la guerra, y el sexo libre, reclamado como derecho. El matrimonio se va desdibujando, va perdiendo densidad, ya no es para siempre, porque no tiene sentido, y entonces se va a legalizar el divorcio. Una persona se puede casar una vez, si no funciona se puede casar 2, 3, 4 veces, a tal punto que en algunos países aparece lo que se llama divorcio express. ¿Qué es divorcio express? Uno de los dos decide: yo ya no quiero estar casado, y sin que el otro se entere, ni siquiera podría llegar a suceder, se divorcia. En algunos lugares del mundo, no sé si en Argentina, pero sí en otros países, es más fácil divorciarse que sacar el carnet de conducir. Es un trámite sumamente sencillo, con lo cual está claro que al Estado no le importa defender el matrimonio. Hoy, por ejemplo, hay países en Europa que están haciendo ya el camino al revés,
porque se están dando cuenta de que es mejor tratar de salvar un matrimonio en crisis que favorecer la separación. Nosotros todavía vamos en este sentido de deconstrucción. Y también vinculado a esto aparece el fin de la fidelidad, porque el matrimonio se suponía que era uno con una, pero hoy van a aparecer estas nuevas formas, que algunos lo llaman poliamor, antes nosotros le decíamos de otra manera, pero bueno, suena más elegante, como que en realidad la fidelidad no es tan importante, como que está todo bien, o incluso formular las parejas abiertas, es decir, desde la base, decir, vamos a estar juntos, pero cada uno cuando quiera y con quien quiera puede estar. Y esto que por supuesto ha sucedido siempre, infidelidad existieron siempre. La diferencia cuál está, que ahora se lo quiere normalizar, o se lo ha normalizado como que fuera algo bueno. Tercer paso, falta poquito para llegar a lo nuestro bien concreto. La separación de la sexualidad del amor. Porque en algunos enfoques, bueno, no hace falta el matrimonio, pero sí al menos quererse, al menos sentir que el otro me gusta, me atrae, me siento bien con el otro. Pero al desvincularse en todos los aspectos, tampoco eso es necesario. Entonces se plantea la sexualidad como una búsqueda de placer fugaz y sin vínculos. La sexualidad como diversión, como entretenimiento, como pasatiempo del fin de semana. No estoy exagerando cuando digo diversión. Hace poquito en una escuela me contaron, fueron unos voluntarios de la Fundación Favaloro haciendo campaña de educación sexual. La charla que le dieron a los chicos estuvo pura y exclusivamente centrada en enseñarles a usar el preservativo, en entregarles el preservativo. Y lo más impactante fue cómo terminó la charla. Se fueron los chicos y dejaron sobre la mesa, el escritorio del profesor, una caja de preservativos. ¿Y qué le dijeron a los chicos? Chicos, acá les dejamos los preservativos porque la semana que viene es el Día del Estudiante y ustedes tienen que divertirse. Ni siquiera pueden divertirse, no, tienen que divertirse. Generando también, como en esto, una cierta conciencia de que esto fuera algo obligatorio y también como una presión sobre aquellos chicos o chicas que la verdad no tendrían ningún interés en esa edad, pero se sienten a veces presionados también por el grupo. Si el placer es el fin, la pornografía va a ser normal. Todos sabemos cómo la pornografía ha crecido, se ha multiplicado y diversificado y está haciendo estragos la pornografía. Está enfermando a la gente, porque hay estudios muy serios que prueban que la pornografía genera adicción y que puede destruir el psiquismo humano tanto o más que cualquier droga o que el juego. Genera adicción, destruye matrimonios, destruye parejas, destruye personas. Pero la tenemos hoy al alcance de la mano. Hace 20 años, una persona quería ver pornografía, tenía que ir a un videoclub y alquilar una película que estaba en un lugar X, todas tapaditas, y con cierta vergüenza pedir al videoclub que la alquile. O si quería comprar una revista, también con cierta vergüenza, ver que no pasara ningún vecino en ese momento y pedírsela al kiosquero. Hoy la pornografía te llega al WhatsApp después del Evangelio del día, lamentablemente, ¿no? Ojalá que a ninguno de ustedes. Yo me espanté un poco porque me invitaron a un grupo de WhatsApp de mi promo del secundario, de un colegio, que estuve en 3 colegios, y estuve un día en el grupo. Y les puedo asegurar, no creo que les diga nada nuevo para algunos de ustedes o para todos, el 80% de las cosas que compartían mis compañeros, todos hombres de 38, 39 años, eran pornografía. Perdón si estoy diciendo algo que alguien no conocía, pero al menos en los grupos de varones, porque eran solamente varones, era así, tremendo, como que fuera un juego, y esto se promociona, se promueve. Incluso hay programas educativos que hablan del uso de la pornografía en la educación sexual. Error gravísimo. Lo mismo con la masturbación. Si la procreación no es el fin, y si el placer es el fin, ¿por qué rechazar la masturbación? Que ofrece placer. También la masturbación
genera verdaderos daños, no solamente morales, sino humanos. Degrada a la persona, la encierra en el egoísmo. Se va entonces a dar la sexualización precoz de los adolescentes y también de los niños. Algunos dicen, ¿será verdad esto que le quieren hacer tener relaciones sexuales a los niños? ¿O será verdad que la ideología de género promueve la pedofilia, dicen algunos? No es tan fácil dar una respuesta, pero lo que les puedo asegurar es que hoy se habla de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Y si el fin es el placer, ¿por qué no promover el placer en los niños? Por lo tanto, hay programas educativos que se quieren imponer en los cuales se le enseña a los niños a obtener placer sexual a través de la masturbación, a niños chiquititos. No solo se menciona la masturbación como si fuera un hecho que puede ocurrir, como puede ocurrir cuando los niños tienen 3, 4 años, en ese periodo donde se descubren y se exploran, o como algo que puede ocurrir en la adolescencia, sino que se promueve, como que fuera algo normal e incluso algo necesario. ¿Y por qué pongo la eutanasia ahí? Te van a decir, no tiene nada que ver la eutanasia. A mi modo de ver sí tiene relación, porque cuando se transforma el placer en el fin de la vida, me vuelvo incapaz de aceptar el sufrimiento que me provoca una enfermedad a mí, o el sufrimiento de un ser querido que está postrado, que es enfermo terminal. Esta incapacidad de sufrir, porque la vida se centra en el placer, lleva muchas veces a deshacerse, a eliminar al anciano o al enfermo terminal. Y el último paso, ya llegamos, es la distinción varón-mujer. Yo les había dicho hoy, en el plan de Dios había algunas ideas que estaban unidas. Sexualidad con amor, matrimonio, hijos, varón-mujer. Lo último que cae es varón-mujer. Se va a proponer entonces, y tiene que ver también con la negación de la fertilidad, que no es necesario la relación varón-mujer, que todas las formas de relación sexual son igualmente válidas. Y de nuevo, yo como sacerdote, como cristiano, quiero ser muy respetuoso de las personas. Gracias a Dios puedo decir que a lo largo de mi ministerio sacerdotal se acercaron a mí muchas personas con orientación homosexual, o viviendo en pareja, o con un estilo de vida homosexual. Y tengo la tranquilidad de conciencia de que a todas siempre las he tratado con amor, con absoluto respeto, de ninguna forma he sido violento, ni lo he discriminado injustamente. Cuando yo hablo aquí me refiero a la normalización de estas conductas y al ocultar, también en los programas educativos, los gravísimos riesgos para la salud que entraña el estilo de vida homosexual, especialmente en varones. Y hoy por hoy, que se promociona la transexualidad o el transgénero como algo bueno, como algo normal, ocultándole a los niños y a los jóvenes los tremendos riesgos físicos y psicológicos que tiene ese estilo de vida. Entonces, se fue dando un proceso. Primero fue la aceptación o normalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Después pasó eso a las leyes, matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción por parte de dos personas del mismo sexo. Luego aparece la transexualidad, cuando la ciencia logró realizar ciertos cambios en la anatomía de las personas, construir un órgano genital masculino por una mujer que se considera transgénero, o modificar el órgano genital masculino a un hombre que desea reasignarse. No quiero llamarlo cambio de sexo, porque en realidad no es cambio de sexo, pero creo que se entiende lo que estoy diciendo. Y se va a llegar, después de haber normalizado las relaciones entre personas del mismo sexo y haberlas puesto a la misma altura
que la unión heterosexual, normalizado la transexualidad a una raíz todavía más profunda, que es la negación de toda forma natural de distinción entre el varón y la mujer, lo que nosotros conocemos como ideología de género. Cortito, ¿qué es ideología de género? Dice que el ser varón o el ser mujer no tiene nada que ver con el cuerpo, que puede haber varones con vagina, mujeres con pene. Yo puedo tener un cuerpo masculino, pero eso no tiene ninguna importancia. Lo único que importa es mi elección y mi autopercepción. Yo tengo un cuerpo masculino y me autopercibo de otra manera, esa es mi identidad. Por eso se habla de identidad de género. El análisis es mucho más profundo, es más largo, pero no los quiero cansar para tratar de llegar al centro de lo que quiero hoy transmitirles. Entonces la ideología de género es algo más que pedir respeto por las personas de condición homosexual. Es algo más. Es romper la unidad entre cuerpo y espíritu. Es decir, la personalidad, la afectividad, la psicología, la espiritualidad de la persona no tiene ninguna raíz en la biología. Son dos cosas completamente distintas. Y cada persona, tenga el cuerpo que tenga, elige si quiere ser varón, si quiere ser mujer, si quiere ser bisexual, si quiere ser intersexual, si quiere ser transgénero o transsexual. ¿Cómo llega la ideología de género a nuestro país? Esto sería para una charla aparte. Es impulsada, primero el concepto de género y segundo la ideología, es impulsada por las Naciones Unidas. A partir de la década 90, aparece ya en el año 94 la Conferencia de Población del Cairo y sobre todo irrumpe en la Conferencia sobre la Mujer de Pekín en el año 95. Y esta agenda de género viene financiada para todos los países menos desarrollados como nuestro, por particulares como Soros, como Rockefeller, como la fundación de Bill Gates, el fundador de Microsoft, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué fomentan la ideología de género? Aparentemente, o sea, la fachada es lograr la igualdad de todas las personas. La cara oculta, la primera cara oculta es el control poblacional, porque si se fomentan las relaciones entre personas del mismo sexo, si se rompe el matrimonio y la familia natural, va a caer la natalidad, lógicamente, va a haber menos niños. Probablemente haya intereses más oscuros, y muchos hablan hoy, ya es algo casi evidente, del nuevo orden mundial, de generar una nueva manera de comprender al hombre y una nueva manera de organizar la sociedad global. Pero ahí nos iremos un poco por las ramas. Quiero poner algunos ejemplos de cómo la ideología de género ya está presente en nuestro país, especialmente desde que se aprobó la Ley de Identidad de Género, que no recuerdo ahora su número. Esta historia no sé si la habían visto, es un hombre transexual que hace su cambio de DNI porque él se autopercibe mujer, él se opera, es decir, asume una apariencia como mujer y se inscribe en una liga femenina de hockey. Él, por supuesto, por dentro y a nivel de sus hormonas y demás, sigue siendo un varón. Pero, claro, las chicas que jugaban esa liga se quejaron, los clubes se quejaron y no le permitieron. Reclamó y el gobierno, un fallo judicial que obligó a la liga de hockey femenina a recibir a esta persona, ¿sí? Hay otro que quizá nos puede dar un poco más de gracia, porque esto tengo que distinguir. Muchas personas transgénero o transexuales son personas que han sufrido y que sufren muchísimo.
y que lo que hacen es buscar, a veces en el reconocimiento de la sociedad, buscar alivio a heridas muy profundas, a dolores muy grandes. Pero esta ley de identidad de género es tan absurda que da lugar a cosas insólitas, como la que ha sucedido con este hombre. No sé si todos conocen el caso, ¿no? Sergio Lazarovich, que al cumplir 60 años hace el cambio de DNI, se inscribe como mujer y se jubila. A los 3 meses que hizo el cambio, se jubiló. Sus compañeros de trabajo manifestaron públicamente: es un vivo, nunca jamás, nosotros lo conocemos hace 30 años, manifestó nada en este sentido. Pero bueno, la ley lo avala. Él dijo: yo me autopercibo mujer, quiero que me cambien el DNI y por lo tanto quiero que jubilarme. Espero no estar dándole ideas a ninguno. Este otro caso es más doloroso, es más triste. No conozco la historia de esta persona, pero sí es un hombre transgénero que había cometido delito de violación y estando en la cárcel hizo el pedido de cambio de sexo. La sociedad británica lo reconoció como mujer, fue trasladado a una cárcel femenina y acosó o abusó de 4 presas mujeres. Sí, él hizo el cambio de documento, pero seguía biológicamente, hormonalmente, y cada célula de su cuerpo seguía siendo varón, y por eso sucedió esto. Esto es real, esto no es imaginación, sino que es verdadero. En Argentina, el gobierno de Buenos Aires hace un tiempito anunció como un gran avance la creación de 20 centros de hormonación para personas trans y 1 para niños. Y la ley de identidad de género es terrible, porque dice que toda persona, o sea, somos personas desde la concepción, en el Código Civil, tiene derecho a pedir, a solicitar y a que se le dé de manera gratuita tratamiento hormonal o incluso intervención quirúrgica, incluso los menores de edad. Y la ley dice que si un menor de edad quiere hacerlo y su familia se opone, sus padres se oponen, tiene que intervenir un juez. De manera que un menor de edad, que al menos en Entre Ríos, no puede viajar a Rosario del Tala sin autorización de su papá, puede cambiarse de sexo, entre comillas, sin autorización de su papá. Empezar a recibir hormonas que bloquean su pubertad, que impiden no solamente la aparición de los caracteres sexuales secundarios, sino un montón de otros procesos, porque la pubertad es una revolución en el cuerpo de un varón y de una nena. Y si se bloquea la pubertad, hay enormes riesgos. Hoy está ya muy probado que estos tratamientos hormonales tienen muchísimos efectos negativos sobre la salud de las personas. Pero claro, la ideología es más fuerte que el cuidado de la salud. Tengo muchísimo para decir del tema, pero si sigo no voy a terminar. Esto es lo último, una noticia de ayer. 2 diputadas argentinas, muy preocupadas por los problemas del pueblo argentino, presentaron un proyecto de ley para que no aparezca el sexo en el DNI, ¿no? Porque, según dicen ellas, es irrelevante jurídicamente. ¿Cuál es el problema? No es que sea relevante jurídicamente. Ella dice que cada persona tiene que ser tratada de acuerdo a cómo se autoperciba. Con lo cual, se descalabra todo el sistema sanitario, el sistema económico y un montón de otras cuestiones a nivel de nuestra sociedad. Esto es ideología de género. Por lo tanto, no es solo, porque acá tenemos que ser inteligentes. A veces cuando uno dice, yo me opongo a la ideología de género, nos dicen, vos sos homofóbico, o vos discriminás a las personas de condición homosexual. No, vuelvo a repetir, tengo la conciencia muy tranquila de jamás haber agredido, haber maltratado, haber sido violento, de ninguna forma. Y tengo amigos que han elegido el estilo de vida homosexual.
Pero la ideología de género es otra cosa. Es un cambio antropológico que va a desconstruir, que quiere deconstruir a la persona humana, deconstruyendo el matrimonio, deconstruyendo la familia, deconstruyendo la distinción varón-mujer. El hombre como pura voluntad que se autodetermina y no quiere aceptar nada. Y para cerrar el círculo de lo que empecé hablando, yo les dije que el demonio no podía destruir a Dios y quería destruir la imagen de Dios, quería destruir la familia. Cuando Cardenal Ratzinger en su libro La sal de la tierra explica lo que es la ideología de género, él dice: la pretendida revolución contra las formas históricas de la sexualidad culmina en una revolución contra los presupuestos biológicos. Ya no se admite que la naturaleza tenga algo que decir, es mejor que el hombre pueda moderarse a su gusto. Tiene que liberarse de cualquier presupuesto del ser. El ser humano tiene que hacerse a sí mismo, según lo que él quiera. Solo de ese modo podrá ser libre y liberado. ¿Se acuerdan que yo le hablé de Sartre? Libertad absoluta. Para que la libertad sea absoluta, yo tengo que poder disponer de mi cuerpo. Si yo no estoy conforme con mi cuerpo en cuanto a su distinción genital, tengo que poder modificarlo, porque si no, no sería absolutamente libre. Y dice entonces Ratzinger: todo esto en el fondo disimula una insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo como ser biológico. Esto es frase textual de él. El ser humano tiene que ser su propio creador. Versión moderna de aquel seréis como dioses. Tiene que ser como Dios. ¿Recuerdan? La serpiente, si comen del árbol, seréis como dioses. Y ese deseo de ser como Dios, de no ser criatura, sino ser creador, termina por plasmarse en la ideología de género. Bueno, ¿qué hacer frente a esto? Ya vamos a bajar bien a lo concreto, quedan 20 minutitos, 15 minutitos. Primero hacer un examen de conciencia. Y yo acá no los conozco a ustedes, así que puedo hablar con mucha libertad. Cada uno de ustedes lo invito a que se pregunte. Algunos tenemos, yo tengo 39, algunos de ustedes son un poco más grandes que yo y creo que la bastante mayoría son más chicos que yo. Pero nosotros hemos ido viendo estos cambios. Los vimos en la tele, los vimos en las noticias de los diarios, los vimos en el programa de Real, los vimos en Tinelli. ¿Cómo nos paramos frente a esos cambios? ¿Qué actitud fuimos asumiendo? Porque tal vez nosotros, sin darnos cuenta, querida familia, hemos pensado que esto era un avance, que era un progreso para la sociedad. Y hemos simplemente dicho: y bueno, los tiempos cambiaron, hay que amoldarse, ya no es como era antes, la sociedad es así, yo no puedo ir en contra de esto. Y hemos olvidado el plan de Dios, y hemos abandonado la revelación, hemos abandonado el magisterio de la Iglesia, o no hemos buscado la enseñanza de la Iglesia una orientación para nuestra propia vida. Y vuelvo a repetir, todos nosotros hemos cometido errores en la vida, o hemos tenido fracasos, o no nos han salido bien algunas cosas. Pero yo digo que más que lo que hemos podido hacer, el problema está en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento. Hemos aceptado ideas contrarias a nuestra fe y contrarias al verdadero bien. La hemos naturalizado. Me incluyo yo como sacerdote. Algunas veces quizás hemos sido débiles en confrontar con las ideas que no provenían de Dios. Cada uno de los puntos que les dije recién: sexualidad y fertilidad, el tema de la mentalidad anticonceptiva, sexualidad y matrimonio, sexualidad y amor, sexualidad entre varón y mujer. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tener miedo. Hoy me decía en la tarde una docente: padre, dice, tenemos terror de que a nuestros hijos les pueda pasar esto o aquello, de que les puedan enseñar esto o aquello. No. O si tenemos miedo, no nos dejemos dominar por el miedo. ¿Por qué?
Porque los tiempos difíciles son una invitación de Dios para buscar de nuevo a Él y buscar la santidad y vivir a pleno lo que nosotros somos. No estamos solos. La gracia de Jesús y la verdad de Jesús están con nosotros. Y no tenemos que dudar de que lo que nos enseña la palabra y lo que nos enseña la Iglesia es para todos los siglos. No pasa de moda. Y las ideologías van a ir pasando una tras otra. Y la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de la Iglesia va a permanecer. ¿Es una enseñanza fácil de vivir? No. Es más fácil la propuesta del mundo. Libertad absoluta, en el centro del placer. Pero es una enseñanza que conduce a la plenitud. Nosotros creemos que Dios es misericordioso, claro que sí. Si yo me equivoqué y le pedí perdón, Dios me perdona. Pero eso no quiere decir que dé todo lo mismo y que cualquier manera de vivir sea igual. Entonces, yo les propongo hoy, y voy a descender ahora bien a lo concreto, fortalecernos como familia desde adentro. La familia como sea hoy. Algunos de ustedes quizás tienen un matrimonio fuerte. Algunos de ustedes quizás su matrimonio se rompió. Puede ser que hoy a algunos de ustedes les toque educar a sus hijos en soledad. Yo lo que quiero decir, me gustaría que les sirva para todos. Fortalecernos desde adentro significa asumir la educación sexual de los hijos con pasión, con valentía, con amor, con decisión. Y para eso les quiero dar 7 pequeños consejos. Esta parte me encantaría que la dé alguna mamá, algún papá, algún matrimonio, sería el ideal, porque alguno va a pensar, ¿el cura? ¿Quién no viene a hablar de cómo enseñarle a los hijos? Yo sé que alguno de ustedes lo está pensando, pero bueno, creo que les puedo decir, lo que les puedo decir les va a servir igual, aunque yo no tenga hijos a quienes he educado en el día a día. Primero, tener clara la meta. ¿Para qué estamos en esta tierra? No para el placer. Estamos para la felicidad, y no es lo mismo felicidad que placer. Estamos para amar, la felicidad tiene que ver con el amor. Estamos para ser santos, porque Dios no nos creó para que vivamos una vida mediocre, sino una vida grande. Y estamos para el cielo. Cuando Dios nos dice, esto es bueno, esto es malo, son como los carteles de la ruta que nos permiten llegar a destino. O son como las líneas de la ruta. Yo ahora me tengo que ir a Santa Elena en la noche. No sé si alguno tuvo por la ruta 6, pero este primer tramo que va de acá del cruce hasta Paso de la Laguna está lleno de pozos y no está marcado. Cuando vos vas a venir de noche es bastante complicado, ¿no? Y yo decía, a veces preferiría una ruta que tenga pozos y que esté marcada antes que una ruta que no tenga pozos pero que no esté marcada. Porque la línea del costado te orienta. Si viene un camión y te encandila, vos mirás la línea y sabés cómo irte a la cuneta. Y eso son los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos propone Dios. Nos dice las líneas para que nosotros vayamos por adentro de la ruta. Son una ayuda para llegar al destino y para ser verdaderamente felices. Lo segundo, formarnos. También nos podríamos hacer el examen de conciencia. En estos días vi una encuesta que se le hace a alumnos de secundaria y se les pregunta, ¿cuántos libros leíste en el último año? La mayoría de los adolescentes responden ninguno. Pero si nos preguntaran a nosotros, ¿cuántos libros leíste en el último año? Y a veces hemos abandonado la lectura, porque tenemos el WhatsApp, porque tenemos el Facebook, porque tenemos leer, formarnos, estudiar. Y en estos temas hay muchísimo. Hoy hay canales de YouTube completos, íntegros, que son sobre sexualidad, matrimonio y familia. Charlas dadas por expertos para formarnos. En este sentido, quería contarles que existe una revista, lamentablemente no tengo para ofrecerles, pero no quería dejar de mostrárselas, una revista que se llama Educación Integral de la Sexualidad, Orientaciones para Padres. Tiene un fundamento antropológico y después va pasando por toda la vida, desde que es bebé
hasta que tiene 18 años. Los temas que es importante hablar con los hijos en casa. No solamente los temas, sino cómo encararlos, cómo educar. Es una herramienta. También yo estuve presentando esta tarde a los docentes la colección Aprender a Amar, que son 15 libros para la escuela, desde jardín de 3 años hasta el último año de la secundaria, con un enfoque maravilloso, integral, antropología, biología, psicología, sociología, educación verdaderamente integral y con valores. Pero hay muchísimos libros y sobre todo hoy el que tiene internet, en YouTube puede encontrar cosas realmente de mucho valor. Lo tercero, ¿cómo educar en la sexualidad? Y a veces no nos damos cuenta o pensamos que educar en la sexualidad es dar una charla o dar una clase. Es obvio que a tu hijo no lo vas a sentar con un proyector y una computadora y le vas a pasar un PowerPoint. Vení que te voy a dar una charla de educación sexual. No. Uno educa en la sexualidad en primer lugar por lo que es y por cómo vive, antes de por lo que dice. Entonces lo primero que es mejorar el vínculo matrimonial. Y de nuevo, si alguno de ustedes no está viviendo junto con el papá de sus hijos, o al revés, o con la mamá de sus hijos, también es importante el vínculo. Porque en el modo en que se trata el papá y la mamá, están transmitiendo una visión de la sexualidad. En el modo en que se cuidan, cómo son cariñosos, los chistes que se hacen, si se acompañan, si se ayudan. Eso transmite muchísimo, de manera diaria, cotidiana y por goteo. Y al revés, los malos tratos entre el papá y la mamá, los insultos, los gritos, las ironías, los chistes a veces que encierran o revelan cosas que no están tan buenas, eso influye en el modo en que tu hijo o tu hija va a entender lo que es ser varón y ser mujer, porque eso es educar en la sexualidad, ser varón y ser mujer. Entonces, mejorar la calidad del vínculo. Un matrimonio unido educa la sexualidad prácticamente sin darse cuenta. Pero incluso si los papás estuvieran separados, hace mucho bien que los hijos los vean respetarse. Y hace mucho mal si los sienten y los ven agredirse o ser violentos. Tercero, dedicar más tiempo a estar y dialogar con los hijos. El tiempo es una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos. Y a veces las urgencias económicas nos hacen andar acelerados, trabajando mucho, no conozco la realidad de aquí de Mansilla. Pero el tiempo es clave, porque la educación se da en las pequeñas cositas de cada día. Se da cuando, no sé, lo llevaste a tu hijo a la escuela, caminando, y te hizo una pregunta mientras ibas caminando. Y ahí tenés oportunidad de educar en la sexualidad. O cuando un día le dijiste, acompañame a hacer los mandados, tenés 3 hijos, pero llevaste uno solo. Y vas generando un vínculo personal, vas generando la confianza que te va a permitir hablar de todos los temas con él. Esto hay que fortalecerlo mucho en la infancia, porque a muchas mamás, especialmente a los papás también, ¿no? Pero sobre todo a las mamás que les toca a veces ocuparse más de esto, ojalá no fuera siempre así, les agarra la desesperación cuando de pronto se acostaron un día a dormir y se despertaron al día siguiente y ya no tenían una nena, sino que tenían una mujercita. Y ahí te agarra el apuro. Uy, tengo que empezar a hablar con mi hija. ¿Pero qué pasó? A veces durante la infancia no hablaste con ella. No le dedicaste tanto tiempo. O ella quería hablar y vos estabas cansada, o estabas muy ocupada, o estabas haciendo otra cosa. Y si no desarrollaste esa confianza en la infancia, cuando a veces tu hija o tu hijo querían hablar con vos, y vos no podías, no tenías tiempo, después cuando vos quieras hablar con él o con ella, puede ser que sea él el que no quiere hablar. Entonces, tiempo con los hijos, estar, esa es la gloria de la familia. Tenemos que redescubrir la alegría de estar en familia. ¿Bien? Y yo sé que no es fácil,
y algunos días vamos a estar juntos, vamos a estar usando el vaso para el fin que no debería ser, o como no nos ganas de hacerlo, pero tenemos que dedicar tiempo para estar juntos. Lo que digo es un lugar común. Tenemos que apagar el televisor, tenemos que dejar los celulares fuera de la mesa donde nos juntamos a comer. Yo creo que todos lo sabemos. ¿Lo hacemos? Y a veces no nos damos cuenta. Y los hijos, los niños, muchos niños hoy perciben que sus papás no tienen tiempo para ellos o no les dan bolilla. Que papá le importa más el WhatsApp que le llegó que lo que Nenito tiene para contarle que le pasó en la escuela. Perdón si soy un poco duro con esto y espero que a ninguno le pasa, pero es lo que sienten muchos niños, muchos adolescentes. Se sienten de sobra, sienten yo estoy de más acá, a nadie le intereso. Muchos chicos les pasa eso. Y a veces las adicciones o las conductas de riesgo en el ámbito de la sexualidad son una búsqueda de compensar ese vacío. Cuarto, a los hijos plantearles el ideal, siempre, aunque yo no lo haya podido vivir. ¿Qué significa el ideal? Cuando hablas con tus hijos, desde chiquitito, enseñarle y hablarle del matrimonio. Capaz que vos no te pudiste casar, capaz que tuviste una historia difícil, pero a tu hijo, hablarle del matrimonio y decirle que el matrimonio es una realidad sagrada y que no tiene que apurarse, que tiene que saber esperar y descubrir a la persona que Dios tiene preparada para él. Hablarle de la castidad, hablarle de la virginidad. Y uno de ustedes puede pensar, pero padre, no me va a dar bolilla. Si el 99,9% de las palabras que recibe le dicen exactamente lo contrario. Pero si vos no le hablas de virginidad y no le hablas de castidad, no lo va a escuchar nunca. Y tal vez tu hijo o tu hija no lleguen vírgenes al matrimonio, podría suceder. Pero si vos de chiquito le hablaste de esto y le dijiste que la sexualidad no era un juego, que había que respetar al otro, que no había que usar a las personas, es muy probable que al menos tu hijo o tu hija pueda transcurrir su adolescencia sin sobresaltos y sin enfermedades. Porque parece que hoy está prohibido decir que el único método anticonceptivo 100% eficaz en la adolescencia, ¿cuál es? La abstinencia. El único método 100% eficaz para no contraer enfermedades de transmisión sexual, ¿cuál es? La abstinencia. ¿Y con qué necesidad estamos impulsando a nuestros nenitos de 13, 14 años a tener relaciones sexuales? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué bueno hay para ellos de adelantar su iniciación sexual? Nada. No hay nada verdaderamente bueno. Y hay muchas cosas riesgosas para su cuerpo, para su corazón y para su alma especialmente, ¿no? Lo que es bueno es bueno, lo que es malo es malo. Lo que está bien, lo que es agradable a Dios y lo que es pecado es pecado. Quinto, comunidad. ¿Qué significa comunidad? Juntarnos con otras familias y con otros matrimonios que tengan la misma visión. Generar estos grupos de contención para los adolescentes especialmente. Y a algunos le va a parecer raro lo que voy a decir, pero siempre es preferible que tus hijos adolescentes estén en tu casa y no que estén en el boliche. Siempre es preferible que estén en tu casa y no en otros lugares. Y bueno, puede ser un poco sacrificado, ¿no? Acostarse a las 4 o 5 de la mañana el viernes, acostarse a las 4 o 5 de la mañana el sábado, pero no hay ningún lugar mejor para que tu hijo adolescente esté que en tu casa. En todo caso, si son 5 o 6 familias, se vayan turnando, un fin de semana cada uno, pero generar estos espacios sanos, donde los chicos puedan divertirse sin necesidad que la luz esté apagada, sin alcohol, sin drogas, sin sexo casual, sin promiscuidad. Nos hemos acostumbrado a lo malo. Y cuando a veces decimos algo bueno, parece una cosa rara. Nos hemos acostumbrado a que los lugares de diversión para los chicos sean nocivos para ellos en todos los sentidos. Yo sé que no es fácil, pero me parece que tampoco lo hemos intentado. Último, intensa vida de oración en el matrimonio y en la familia. Aquellos que puedan, qué lindo, ir a misa juntos. No importa si tu hijo es chiquitito,
chiquito y llora y corre, se enoja el cura, padre Fernando, no sé si está por ahí. No importa, si el cura se enoja, que se le pase, se le va a pasar después. Pero es necesario la misa en familia, es necesario rezar juntos, es necesario hacer cosas juntos que nos fortalezcan espiritualmente. La familia está siendo muy atacada y si no nos fortalecemos desde Dios, corremos mucho riesgo. Terminamos entonces con el tema de la escuela. ¿La Iglesia está en contra de la educación sexual en la escuela? No. La Iglesia lo que no está de acuerdo es el enfoque que viene de la ONU. Un enfoque reduccionista, hedonista, o sea, placer, ideología de género y aborto. Ejemplos de este enfoque, ideología de género, a nenitos de 5, 6 años, 4 años, vos elegís si querés ser varón o mujer. Poner en problemas, cuestionar la identidad sexual de un niño preescolar. Eso es ideología de género y eso está pasando ya en nuestro país. Decirle a los chicos que tienen que explorar su sexualidad, que para descubrir si quieren ser varón o mujer, tienen que probar, porque si no, ¿cómo se van a dar cuenta? Tener relaciones con mujeres, con varones, de a 2, de a 3, y así se van a dar cuenta cuál puede ser su orientación. Error. No hace falta, evidentemente, esto. Los enfoques de la ONU dicen que la masturbación es buena, si se hace en privado. Hablan del encuentro de los cuerpos. Me parece que no se los dije a ustedes, lo dije más temprano. Folletos del programa de salud sexual y reproductiva en los centros de salud de la Argentina. Título: el encuentro de los cuerpos puede ser muy placentero. Ese es el enfoque. Cuerpos, o sea, no personas en su integridad, cuerpos, puede ser muy placentero. Esto fomentado en adolescentes. Todos tienen derecho a recurrir a la ILE. ¿Qué es la ILE? Interrupción legal del embarazo. Saquémonos de la cabeza que se puede estar en contra del aborto y de acuerdo con la ideología de género. No se puede estar de acuerdo con una y con otra no. Porque ideología de género sí o sí incluye aborto. Son inseparables. Porque según el planteo de ellos, no hay igualdad entre varón y mujer si una vez que tuvieron relaciones, el varón sigue su vida y la mujer tiene que gestar un bebé que no planificó. Aborto es consecuencia neta, necesaria, y se lo están diciendo a nuestros chicos. La página web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hablemos de Todo, cuando habla de sexualidad, le habla a los chicos de que tienen derecho a la ILE, a la interrupción legal del embarazo. Hay nenitos y nenitas nuestros, 13, 14 años, que ya tienen en su historia personal 1 o 2 abortos. Eso es algo tremendo. La huella que queda en sus corazones para toda la vida. Lo mismo promover el sexo seguro. Este material, ¿no? Y esta colección que es para la escuela, que utilizamos en muchas escuelas católicas. ¿Habla de los anticonceptivos? Claro que sí. ¿Habla del preservativo? Claro que sí. Pero dice toda la verdad. ¿Y qué es toda la verdad? Que hay anticonceptivos que en realidad son abortivos, que hay anticonceptivos que producen cáncer o que pueden provocar esterilidad, que el preservativo no es sexo seguro, porque el mismo preservativo, su cajita dice, no es 100% eficaz, y que sirve para algunas enfermedades reducir la tasa de contagio, pero no para todas. En España, que hace años se viene implementando esto, leí un artículo anteayer, donde ha crecido exponencialmente la sífilis y la gonorrea en menores de 15 años. Década 90 se decía, gracias a Dios, sífilis y gonorrea han desaparecido, son enfermedades de transmisión sexual antiguas. En España, en este preciso momento, quieren buscar en internet, salió el 29 de octubre, casi una epidemia de sífilis y gonorrea en menores de 15 años. ¿Por qué? Por promover el sexo seguro. ¿Qué es sexo seguro? Chicos, tengan relaciones cuando quieran y como quieran, pero pónganse el condón. Mentira, eso no funciona. Por eso les ponía algunos artículos, estos de Argentina, estos de septiembre de este año.
Pero claro, en todas las noticias, en todas, es increíble, se dice, aumentan las enfermedades, fracaso de las políticas, y en todas hay una foto de un preservativo. O sea que no quieren reconocer, tampoco no quieren aceptar el fracaso de sus propias políticas. Esta de Clarín, en Argentina también ha crecido la sífilis y la sífilis de 3.875 a 11.709. Fíjense, se triplicaron los casos de sífilis y la fotito que es el bolsillo del vaquero, suponemos que es el chico, con 3 preservativos. Cuando los mismos que hablan de esto dicen que el bolsillo de atrás del pantalón no es un buen lugar para guardar los preservativos, porque después no funciona. Y la fotito te lo pone así, pues sí, o lo hacen a propósito o no entienden nada, porque los mismos fabricantes dicen que la eficacia depende también de la conservación. Cuando en otros países se ha aplicado otro tipo de estrategias y se ha logrado hacer descender la tasa de contagios. Entonces nosotros no rechazamos la ESI. Lo que pedimos es que no se sobrepasen los derechos de los padres, que se enseñe la verdad y no la ideología, y se dé una formación auténticamente integral. En las escuelas católicas se puede tener un proyecto propio. Muchas gracias a Dios están asumiendo este proyecto que es muy bueno. Y en las escuelas que están estatal, ¿qué pasa? Probablemente algunos de ustedes quizá tiene hijos en gestión estatal. Yo he traído, si a alguno le interesa, un protocolo elaborado por un grupo de abogados, fundamentado en la Constitución, en la Ley de Educación Nacional, donde se puede pedir, donde se puede separar el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y que la escuela no puede sobrepasar ese derecho. Uno podría pedirlo, sí, lo puede reclamar, sí, y puede eximir a sus hijos de que le den ese tipo de clases legalmente, sí, lo ampara el derecho vigente en Argentina. No es fácil, claro que no. Se viene con mucha fuerza, especialmente este año. Yo tengo la esperanza de que una vez que pase toda esta vorágine y toda la plata que mandaron del Banco Interamericano de Desarrollo, atenúe un poquito la tormenta y recuperemos un poco la cordura. Pero esto de reclamar los derechos de los padres es un derecho, pero a mi modo de ver tiene que ser el último recurso. Primero, acercarse a hablar a la escuela y proponer, preguntar qué es lo que le van a dar, qué enfoque van a dar, qué materiales van a usar. Y si vemos que no estamos de acuerdo, proponerle otro material. En algunas escuelas de gestión estatal en Argentina están usando Aprender a Mano. ¿Por qué? Porque cumplen con los objetivos de la ley, no tiene enseñanza religiosa, es puramente científico, antropología, biología, psicología y comunicación, y entonces a veces es cuestión también de acercarse y hacer propuestas. Termino entonces, sé que deben quedar algunas dudas, pero lo voy a terminar, y el que se quiera quedar a hacer alguna pregunta se queda. Familia, sé lo que eres, Juan Pablo II, las familias, año 94, y 4 frases bíblicas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hagan todo lo que Él les diga. El Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Y esta última hermosa de la carta a los romanos: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El mundo está patas para arriba. Nos quieren imponer el aborto. Quieren problematizar a nuestros niños. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Que nosotros lo elijamos a Dios, porque Él siempre nos elige. Somos nosotros que a veces nos alejamos de Él y por eso vamos perdiendo fortaleza. Y que podamos salir de esta charla, ojalá, con más esperanza, con más fuerza, con la fuerza de la verdad, con ganas de dedicarnos más a los hijos, más tiempo, más cariño, más atención, más límites, que los van a necesitar también muchas veces, sabiendo que si sos padre, sos madre, es porque Dios también te eligió para esa misión. Así que bueno, muchas gracias. Doy finalizada la charla, pero si hay alguno que quiere hacer preguntas,